Muy buenos días a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Café y Letras, donde pretendemos combinar el derecho, la literatura, el cine, a través de una muy buena conversa que nos permita utilizar estos espacios como una forma también de transformar la educación en el área del derecho. Pero más que transformarla, quizás enriquecerla. Hoy queremos hacer un programa un tanto diferente, como todos los temas a los que nos enfrentamos cada grabación de estos programas. Hoy me acompaña, como siempre, mi compañero Nicolás Martínez Pajoy. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franklin? Muy bien, se oye un poco raro que no me diga profe, pero muy bien. Bienvenido. Ya estás mayor, pero bueno. Sí, claro, es digamos, seguir con el formato que no está establecido para estos programas, y es de diversificar la enseñanza del derecho. Creo que el día de hoy tenemos un programa muy diferente y muy chévere para desarrollar. Muy bien, nos acompaña en el día de hoy nuestro alumno de la Facultad de Derecho, Cherioski Hussein Perdomo. No voy a decir nada sobre su nombre, le doy la bienvenida, es muy grato tenerlo con nosotros. Vamos a hablar de un tema totalmente diferente. Quisiera primero vamos a decirle Cheri para ahorrarnos el resto del nombre y para que sea un poco más familiar para nuestros oyentes. Lo primero que quisiéramos, y siempre lo intentamos, es observar el lado humano de nuestro invitado. ¿Quién es Cheri para nuestros oyentes? ¿A qué se ha dedicado en su vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha estudiado? Empecemos por allí, por lo más básico. Bueno, buenos días para todos los oyentes de Café y Letras. Sí, mi nombre, yo sé que es difícil de pronunciar, Cherioski Hussein Perdomo. Normalmente me presento como Cheri Perdomo por la facilidad y la practicidad que podría presentar esto. He realizado estudios de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Quindío. Salí del bachillerato muy joven, salí a los 15 años del bachiller, por lo tanto cuando entré a la ingeniería todavía era un niño, pues entonces fue un tránsito por la universidad muy bacano, la pasé muy bien, la universidad me la disfruté muchísimo. Y cuando ya culminé los estudios, decidí de una forma loca, porque mi familia siempre se ha dedicado a la parte pues son militares, policías y del ejército. Pensé que podía desarrollarme en ese ámbito y realmente me regalé a prestar el servicio sin decirle a nadie, sin consultarlo con ningún familiar, pero pues de alguna forma se dieron cuenta de que me estaba regalando para ser soldado regular. Así le llamaban, sí. Soldado regular, que pues son los que no tienen ningún tipo de estudio y que son los que mandan para el monte realmente, ¿no? Ellos movieron sus fichas y terminé en la policía. Prestando el servicio militar. Ya. ¿Cómo llegó al derecho, Cheri? Al derecho llegué pues después de que salí de la policía, me puse a trabajar con una empresa de telecomunicaciones en la sabana de Cundinamarca. Pero pues el tema no era como muy competitivo. Yo siempre he dicho que la ingeniería es un tema que nos encaja como en la parte cuadriculada, como que hay muchos reglamentos, pero también dicen que el ingeniero es creativo. Pero entonces uno dice, bueno, no encuadra la creatividad con el tema de que tenemos que seguir unos parámetros específicos. Sí. Y desde muy pelado pues siempre me decían de que tenía un pensamiento muy crítico, analítico, y que eran cualidades que reflejaban un ingeniero. Pero yo no me sentía muy cómodo con ese tema. Yo sentía que la ingeniería no me estaba dejando desarrollar esa creatividad y esas habilidades que digo tener. Y en cambio el derecho me apasionaba mucho, siempre me apasionó, me gustaba leer, me daba cuenta de que el derecho es mucho más competitivo, que el derecho constantemente está en avance, que para mí el derecho está en el inicio
para los religiosos saben que desde el principio de la creación se habla del derecho y se supone que al final también hay un juicio final, también está presente el derecho, entonces siempre me vi como apasionado por ese tema y eso fue lo que me trajo aquí a Popayán. Siempre quise estudiar derecho, pero quise estudiar en la Universidad del Cauca. Tuve oportunidades de presentarme, de hecho me presenté a otras, me presenté a la subcolombiana, pasé, me presenté a la de Bucaramanga, también pasé a la nacional, pasé, pero pues de las 4 yo quería ir a esta. Fíjate, Nico, y Cheri, que acabas de señalar algo que un profesor me decía cuando nos enseñaba Derecho Civil, y él decía que el derecho participa desde que uno nace hasta la muerte y en el transcurso de toda su vida, y se encargaba de explicarnos cómo saliendo de nuestra casa, tomando un bus, comprando un tiquete, cualquier cosa que usted haga tiene que ver con el derecho. Esa historia me parece interesante y quisiera conectarla, si te parece, Nico, para que entremos a analizar el tema que nos convoca, porque ha colocado 2 puntos que me parecen interesantes. Cómo el derecho, usted dijo algo que me llamó la atención, y es que el derecho avanza muy rápido. Pero yo quisiera proponerles un primer punto para llegar al tema que nos convoca, y es que, por el contrario, el derecho en muchas ocasiones no avanza tan rápido como avanzan, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos. Y eso crea una brecha en donde sin duda siempre va a estar el derecho llegando un poco tarde, si se quiere. Y hay un ejemplo que caracteriza eso de manera muy particular, por ejemplo, con los delitos que tienen que ver con la genética humana. Nuestro código colombiano, el código penal colombiano, tiene un atraso de más o menos, recordemos que el código es del año 2000, la ley 599 del 2000, han pasado 24 años y los avances en genética humana son absolutamente acelerados. De suerte que probablemente el código penal nuestro está desactualizado en relación con esos avances que ha tenido la genética, por poner un solo ejemplo. Pero si ustedes me permiten, quisiera plantear por qué invitamos a Cheri al día de hoy. En una conversación que tuvimos en una de nuestras materias, terminamos esa clase y nos pusimos a hablar, y me planteaba, recuerdo muy bien, el asunto del medio ambiente, del impacto de las tecnologías 5G en ese medio ambiente. Medio ambiente que, a pesar de todas las dificultades que significa definirlo, indudablemente sí nos permite tener como un tema central. ¿Qué le parece, Nico, si abordamos eso y demos algunas pautas del abordaje de acuerdo a lo que hemos conversado cuando estuvimos construyendo muy juiciosamente la estructura del programa? Bueno, primero que todo me sorprende el invitado, porque él está avanzando hacia una frontera desconocida para el derecho, digamos, para el desactualizado con el que vivimos aquí. ¿Sí? Una persona que tiene una carrera adicional al derecho le abre una perspectiva gigantesca, y para la investigación es fundamental. ¿Sí? Y ahora imagínese un ingeniero electrónico, abogado del atendiente ambiental. Sí. Él va adelante de muchas regulaciones que no van a estar en mucho tiempo. ¿Qué le parece si hacemos una primera pregunta, que creo que es clave para poder enfrentar? Es indudable que los avances tecnológicos en una sociedad y en general los avances científicos son necesarios. Creo que ninguno de los tres podría señalar algo contrario. Ahora, la pregunta ¿es malo el avance tecnológico per se? Por sí mismo, el avance tecnológico. Si quieres, lancemos esa primera pregunta y alrededor de ella vamos haciendo el ejercicio de lo que nos convoca hoy. ¿Qué les parece? Hagamos, si quiere, un análisis meramente aproximativo de si los avances en las sociedades per se son buenos, los tecnológicos.
Y en general, ¿no? Podríamos ahí colocar los avances científicos, pero miremos esa connotación de cómo resulta ese avance. No sé si quieres hacer una aproximación o que nuestro invitado... Le cedo la palabra. Vale, Cheri. ¿Qué opinas sobre ese tema? En mi opinión personal, siento que el problema no está en el avance tecnológico, el avance científico, sino en cómo se está previniendo esta situación. Creo que el hecho de dejar a un lado el principio de la prevención, el principio de precaución, es lo que está llevando a que se genere un impacto ambiental o un impacto incluso social, pues, que podría ser perjudicial. El problema no es que la sociedad avance, el problema es que estamos avanzando sin ningún tipo de control. Y es donde llega como una crítica hacia el derecho, hacia los abogados o hacia los estados como tal, y es qué está haciendo el derecho para prevenir esta situación, qué están haciendo los estados para cumplir la obligación que tienen. En el caso del Estado colombiano, cuando hablan en el artículo 8 acerca de la obligación que tienen de preservar las riquezas culturales y naturales, ¿qué están haciendo ahí? Hay otros estados, como también estábamos hablando hace rato, que sí lo están haciendo, que sí lo están tomando en cuenta, y son estados que van mucho más adelante que nosotros, no se están viendo tan afectados por la situación, ya se están controlando, por ejemplo, con el tema de las tecnologías de uso público, pero pues para ninguno de los tres es un... Sabemos de que Colombia no lo está haciendo, Colombia no está avanzando, Colombia en la parte legal no lo está haciendo. Hay unos marcos, por ejemplo, es un tema que vamos a tocar más adelante, pero por ejemplo, un marco regulatorio acerca de la contaminación electromagnética en Colombia. Hay un proyecto de ley, ni siquiera es ley, y está desde el 2013, y al día de hoy no se ha llegado a ningún acuerdo con eso. Pero ¿le parece sí? Porque mire que empezamos ya con una premisa muy importante, y creo que ninguno estaría en desacuerdo que los desarrollos científicos, en particular los tecnológicos, per se no se pueden calificar como malos. Creo que en general, digamos, ya sería una discusión mucho más filosófica de lo que significa la ciencia, lo que han hablado algunos filósofos de ciencia basura, ciencia buena, ciencia mala. Quizás ese no es el alcance de este programa, no sé qué opinas ahí sobre eso, pero esa premisa, si me permites, creo que nos permite avanzar al punto neurálgico que nos convoca hoy. Creo que ahí podríamos tener una intervención tuya, Nico. Claro, como concepto perfecto, los avances tecnológicos no son ni buenos ni malos. Incluso, te la referencia por ahí, Shane el Desconocido dijo alguna vez que un arma es tan mala como el hombre que la porta. Entonces, ¿alrededor de qué está avanzando la tecnología, no? Generalmente son avances necesarios en el capital, en la lógica del capital, ya. Alrededor de eso, si la discusión va a ser en derecho o no, más probable es que no, porque ya lo habíamos acordado, el derecho llega tarde. Sí. Incluso de las disciplinas de las ciencias sociales es la que más tarde llega. Y esto se contraría un poco con el mundo de la ciencia, que es del avance, de lo nuevo, de estar muy cercano al mundo fenomenológico, pues. Y por ahí mismo creo que se puede desarrollar que estos países que nos llevan ventaja en este sector, en este marco, su mundo fenomenológico no es tan movido como el de Colombia, digamos. Una regulación, un marco regulatorio alrededor de estos temas, de estos asuntos, se hace necesario cuando no urgente, ¿cierto? Pero Colombia tiene otra serie de urgencias de las que no ha regulado nada tampoco. Sí. Entonces, eso es lo otro. Alrededor de qué paradigma económico está construido Colombia, que eso pasa a ser proyecto de ley que se queda en qué debate. 2013 lleva 11 años totalmente parado. Ahora, hagamos un avance más. Empezamos con las tecnologías. Ahora sí, ubiquémonos un poco, Cheri, para ubicar a nuestros oyentes
en lo que nos preocupa en este instante, y son las tecnologías 5G. ¿Cómo le podemos explicar a las personas que no tienen una formación o que no tienen los conocimientos qué es eso? Si quieren, arranquemos por ahí y vamos haciendo el aterrizaje hacia lo que queremos llegar. ¿Cómo explicarle a una persona del común qué es la tecnología 5G? Creo que lo más fácil para que la persona del común pueda entenderlo es con el uso cotidiano que ha tenido, ¿sí? Yo explico, por ejemplo, siempre que voy a explicar lo que es la red 5G, me toca explicar lo que fue la primera red, la 1G o la GSM. ¿GSL? GSM. La GSM o la red 1G era los teléfonos panela, yo creo que tuvo que haber utilizado eso. Sí, parecía un televisor. Esos equipos solamente tenían una función de comunicación. Solo se podía comunicar voz, solamente voz. La red 2G ya pudo comunicar voz y texto, pero la red 2G tenía un límite de texto. No sé si recuerdan que uno iba a escribir un mensaje a alguien y tocaba contar las letras, pensar muy bien lo que iba a hacer, porque si se pasaba ya no podía enviar el mensaje completo. Esa fue la red 2G. La 3G combinó y amplió un poco más la cobertura de los mensajes de texto. Y la 3G fue más o menos en el 90, que todavía la vemos en muchos lugares de Colombia, en muchos municipios alejados. Ellos utilizan red 3G todavía porque no han tenido acceso a más. Y la 4G ya viene más amplia, esa llegó a partir del 2000, ya llevamos 20 punta años con esa red, y esa es la que nos permite hacer las videollamadas, nos permite ver imagen, sonido, voz y texto. La 5G, yo siempre explico que es como usted pasar de montar en cicla de la 4G a andar en un Ferrari. Ese es el salto que hay entre las dos, entre la cuarta y la quinta. Bueno, mire una cosa. En apariencia, si quieren, empecemos por las bondades de esa tecnología. Me parece que el ejemplo está muy bien logrado. Pero empecemos por lo bueno de esa tecnología. ¿Qué permitió en general la 1, la 2, la 3, la 4 y ahora con lo que usted nos cuenta, la 5G? ¿Qué logrará la humanidad con eso? ¿Qué ha logrado, por ejemplo? Lo que se busca con ella y que se está implementando ya en algunos países es que la comunicación entre las cosas, el Internet de las cosas, que ya hace rato lo vienen desarrollando, el Internet de las cosas, entonces, ¿qué es lo que buscan? Me gustaría primero explicar la diferencia entre la cuarta y la quinta. Listo. Para poder explicar las bondades. La cuarta trabaja un ejemplo para que lo puedan entender, digamos, a 1 segundo de velocidad. Ese no es el dato preciso, pero es para que lo entiendan. Sí. La 5G lo va a trabajar 100 veces menos. La velocidad en que se van a comunicar dos dispositivos va a ser muchísimo más rápida. Hay mucha gente que le pasa, por ejemplo, algo que no toque, pues yo reparo teléfonos y reparo computadores, y llega mucho el tema de que mi celular está muy lento. Voy a abrir una aplicación, está muy lento, ¿sí? Con la red 5G posiblemente eso no vaya a pasar más, porque la comunicación entre ese equipo y el servidor con el que quiere comunicarse va a ser mucho más rápida. Ya. Sí, esa es una bondad, esa es una ventaja que va a tener la 5G. ¿Qué buscan ellos con esa comunicación? Ellos buscan poder conectar todos los aparatos que tengan acceso a Internet, que eso viene siendo todo lo que sea electrónico: lavadoras, bombillos, las puertas inteligentes de la domótica. Especialmente los que más están involucrándose en el tema de la 5G son, aparte de las telefónicas, las empresas de telefonía, son los automotrices, porque ellos buscan de cambiar del motor a los autos autónomos. Ya. Entonces necesitan de que la computadora del carro se comunique rápido con el resto del carro, porque no puede ir a dar la vuelta y en una milésima de segundo dio la vuelta mal y se accidentó. Entonces esa comunicación entre el carro y la parte eléctrica tiene que ser muy rápida.
También lo están implementando en la parte de la medicina. Ahorita se habla de los trasplantes, que hay trasplantes hipotéticos de cabezas. Están hablando de trasplantes de cabezas. Se le dice que esos trasplantes de cabeza son posibles si se hacen a una velocidad para que no alcance a haber tanta pérdida de sangre y donde la compatibilidad de los tejidos se pueda adherir rápidamente. El ser humano no tiene esa capacidad y los robots que hay hoy en día o las herramientas que hay hoy en día tampoco. La única forma es a través de la 5G para aumentar la velocidad de ese proceso. Eso es otra de las cosas que pretenden con la red 5G. En sí lo que el capital busca con esta implementación de la red 5G es velocidad en transmisión de datos. Ya. Eso sería lo que nos están vendiendo. ¿Sí? Digamos, esas son las bondades Esa es la de idea. la 5G. E hipotéticamente, fíjese, por ejemplo, que usted toca un tema muy sensible a la humanidad, que sería la medicina. Y uno dice, bueno, muy importante, creo que se lograrían avances muy interesantes, pero ahora pasemos al otro lado, es decir, ¿cuáles podrían ser, no digamos los peligros, pero digamos los riesgos de esta tecnología en varios aspectos? Creo que por ahí ya empezamos a mirar hacia el lado de la bioética y hacia el lado del derecho. Miremos, si quieren, ese punto en relación con esas tecnologías 5G. Hacia el lado del derecho, poco más. Sí. No hay demasiado debate de lo que es, sino de lo que podría ser. Y como llega detrás, llega a la cola de lo que se mueve en el mundo económico y político, si la red 5G llegara a ser capaz de facilitar la velocidad de las comunicaciones, ¿sí? Básicamente no habría aspecto de la vida que no fuera a caer en las manos del capital. Si con un celular que no tiene toda la capacidad, que hemos hablado que no tiene toda la capacidad de la red 5G, que no tendría esa velocidad, esa cantidad, esa inmersión, esa invasión incluso, ¿sí? Con eso ya usted le venden cosas. Ya usted abre Mercado Libre y le recomienda. Y uno dice, yo nunca busqué esto, lo hablaste al lado del micrófono. Eso lo hablábamos un poco antes de la grabación y me parece un tema fascinante, hasta asustador si se quiere. Entonces, con lo que propone Nico, abordemos eso, estimado Cheri. ¿Cuáles serían, digamos, esas críticas o esos riesgos de este tipo de tecnología en nuestras sociedades? Yo he abordado este tema de una forma crítica en dos aspectos. Una, en la ciberseguridad, que es un tema también que me gusta y trabajo, y el otro es el impacto ambiental. Pero vamos a hablar, digamos, principalmente de la parte de seguridad sin dejar de un lado lo otro, porque es muy importante también. Lo que decía Nico ahorita, el acceso a los datos. Que eso de que te recomiende, muchas personas lo pueden ver como una ventaja. ¿Sí? Muchas personas lo pueden ver como una ventaja. Pero el problema no es que te recomienden algo, el problema es que ellos tienen tus datos, tienen tu información. Cuando llegue el internet de las cosas y se pueda comunicar, pues van a saber a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, van a saber, por ejemplo, todos tus movimientos. Con el smartwatch, usted sale a la calle y saben su ruta, ¿sí? Tus pulsaciones. Las pulsaciones, saben todo. ¿Qué pasa? Hay personas que no lo han entendido, hay algunos países que ya lo están regulando, dicen perfilamiento laboral. Ellos pueden saber qué persona es apta o no apta para ciertos trabajos. Y ahí vendría un tema que para la bioética es clave, y es el uso de nuestra información, bien sea la información genética, nuestra información de salud, porque a la par de eso puede venir un tema de discriminación, ¿cierto? Es decir, habrá un perfilamiento de tal suerte que usted sabrá como empresario
si esa persona tiene o no X condición que no le sirve, digamos, entre comillas, para su trabajo. Habrá una manera de discriminar con ese tipo de información. Eso por un lado. Y por el otro, ¿ustedes se imaginan cuánto vale esa información en el mundo del mercadeo? Eso es incalculable, profe, porque pues el hecho, la gente pregunta, o no sé si algunos han hecho la pregunta, es ¿por qué Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo si Facebook es gratis? Ya, ¿por qué lo es? Es una buena pregunta. Él es uno de los hombres más ricos del mundo porque él se lucra de los datos de la gente. Ya. Usted publica ahí lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, esa opción que te ponen de darle me gusta, me encanta, me divierte, eso no es simplemente para ingeniería social, eso es para recaudar las emociones de la gente. Y eso se vende. Claro, de hecho pues él tuvo un problema con el tema de las elecciones pasadas en Estados Unidos, que lo metió en problemas legales. A Google también se le ha metido en problemas legales por el tema de que ellos escuchan nuestras conversaciones. Y es lo que hablábamos ahorita de los contratos de adhesión. Si vos compras un celular Android, él ya viene con el navegador de Google. Pero Google, si tú no lo aceptas, pues no puedes usarlo. Entonces quedas prácticamente sin navegador. Pero al aceptarlo le estás dando permiso a Google de saber tu ubicación, de poder activar el micrófono y escuchar tus gustos y muchos otros accesos que les damos. Quiero comentar, hace algunos días, ya un tiempo atrás, escuchaba en un programa de radio y se pusieron a hacer como experimentos, entonces, bueno, no experimentos, a comentar como sus prácticas. Y ellos hablaban de un tema, decía, ni siquiera conectado, hablando. Decía, mire, yo quiero ir a Cartagena, y la otra dijo, yo quiero tener un hijo, cosas de esa naturaleza, y al día siguiente, por las redes sociales empezaban a aparecerle a la que habló de hijos, cunas, ropa para niños, sonajeros, lo que usted quiera. Y decía, pero es que yo ni siquiera estaba conectado. A mí me asustó un poco eso y yo decía, bueno, pero ¿será cierto o eso es una leyenda urbana? De tu experiencia, No, ¿qué nos puedes contar? Eso es totalmente cierto, es totalmente cierto. Los teléfonos trabajan, como todas las máquinas, en un sistema binario. Entonces, el micrófono, hablemos del micrófono, que es de lo que estamos hablando. El micrófono se activa con 1 y 0. Lo que pasa es que ellos ya nunca se apagan. Ellos están, simplemente haga de cuenta que está un bombillo, y el bombillo, para usted mandar una señal, usted lo apaga o lo prende y usted está diciéndole a la otra persona hola con eso. Pero en este caso, él no se va a apagar ni se va a prender totalmente. Él simplemente baja la luminosidad. Lo mismo pasa con el micrófono, él nunca está apagado. El micrófono nunca está apagado. Entonces, esa información que vos estás dando a un amigo charlado, esa información, hay unos servidores inmensos y ellos se la están vendiendo a las empresas. Ya. A las empresas, por ejemplo, ¿por qué Amazon está vendiendo tanto si ellos poco mercadeo hacen? Ellos casi no hacen mercadeo, porque ellos no necesitan sino comprar las bases de datos de la gente, de los productos que ellos publican, y empiezan a mandar la publicidad y ya. Eso es lo que pasa. Eso no es ningún mito, eso no es ninguna leyenda, eso es real, es muy peligroso, porque así como pueden escuchar las cosas que quieres, también puedes escuchar las cosas que no quieres que nadie escuche. Y es tu intimidad y es tuyo. Y ellos lo están haciendo. Hace un ratico, Nico, se planteaba, básicamente es como que a dónde, hablando un poco desde la esfera del derecho y los principios y las garantías fundamentales, a dónde llegará la privacidad con estas nuevas tecnologías. Lo que uno entiende es que estamos casi que luego nos tendrán es que vender, por decirlo de alguna forma, nuestra propia privacidad. Es decir, yo te doy privacidad, pero si usted me paga, más o menos sería, porque en este momento estamos tan desnudos de esa protección, pues de lo que usted acaba de decir, uno realmente no necesita nada para que alguien se entere, salvo tener un Android o algún aparato de estos con cierta tecnología. Entonces fíjese que ahí también ya empieza a aparecer una pregunta, pero ojo, Nico y Chedi, no quiero que se nos pierda lo del medio ambiente. Quisiera llamarlos como a eso, pero vamos sentando como algunas premisas. Lo primero es que es algo que está totalmente desprotegido el usuario, estamos totalmente inermes frente al avance de la tecnología. Porque hay un tema ahí que quiero
involucrarlo, y es el tema cultural. Culturalmente... Déjame remato ¿Sí? Dos ideas, sencillo. Lo primero es la cuestión, digamos, blanda dentro de lo grave que puede ser, que es que te vendan. Después de eso, esas bases de datos en esos servidores inmensos que menciona compañero y si detrás de eso hay una vigilancia de cualquier tipo, estatal, supraestatal, una vigilancia únicamente. Seguramente. También la hay empresas, incluso empresas privadas, empresas públicas, estatales, como el FBI. El FBI tiene acceso a... De hecho, un caso muy sonado la semana pasada del joven del tiroteo con los Estados Unidos, donde el papá le regaló el rifle al hijo. El FBI ya había alertado de que estaban dándose cuenta de que el niño estaba hablando cosas con otros amigos en un programa por Discord. Se conectaban varios pelados que le hacen a los videojuegos y él estaba comentando de que le iba a matar a unos compañeros del colegio. El FBI alertó a la policía, llamaron a la policía, llamaron a los padres y dejaron todo eso como que una alarma y no pasó nada. Y eso nos da de que así hay empresas estatales que tienen acceso a eso por una labor de vigilancia, digamos, ¿sí? como decía Nico. Hay empresas privadas que también, y no solamente eso, que es lo que la mayoría de la población no dimensiona, que así como lo puede revisar el FBI, así como lo puede hacer una empresa privada como Pegasus, que fue la que vendió el software acá, también hay muchas empresas o personas que trabajan desde la ilegalidad. Ya. Los hackers. Y por ejemplo ahí va el tema de las empresas domóticas que están domotizando las casas. Por eso me comentaba un amigo, para una persona que tenga un conocimiento avanzado en hacker, es fácil abrirle la cerradura a su puerta, simplemente porque está conectado a internet. O sea que no es tan seguro como uno creía. Yo creo que la domótica sería buena sin dejar al lado las costumbres de poner el vasito metálico detrás de la puerta. Estuvo bueno. Ahora mire, yo quisiera como traer la atención hacia algo que me parece muy interesante y muy riesgoso, y es el tema del medio ambiente. Me gustaría que ya empezáramos como a cerrar hacia el tema de cómo impacta eso a la naturaleza, a ciertas especies. Pensemos aquí en las abejas, que seguramente no será el único, pero creo que visualmente esto podría llegar a nuestros oyentes en explicar como casos reales. Le coloqué yo cuando estuvimos construyendo la estructura del programa. Claro, es real lo de nuestra intimidad, es real lo de nuestros datos, es real lo que hacen las empresas con nuestra información. Pero no sé si les parece, toquemos un momento como a modo de ir cerrando, cómo impacta esta tecnología 5G en las abejas, por ejemplo. Eso lo hablamos fuera de la grabación y me parece que es un dato que las personas tienen que tener para pensar un poco más real sobre esos asuntos. No sé qué te parece si hacemos ese cambio de tercio y llegamos a ese punto para ir cerrando. Sí, correcto, ¿no? Que es en fin el campo laboral que se abre para el compañero, que para nosotros es inentendible en cierto punto. Ya hay antecedente que en Popayán ya se tuteló y no se dejó poner una antena a la salida. ¿Una antena de qué? Preguntas, eso sí, no lo manejo, no tengo ni idea. Pero hay prevención respecto del tema en la gente, digamos, porque aparte de ser algo desconocido y aparte de que se usó mucho tiempo un discurso de la 5G y que nos iban a vigilar, pues no te tienen que instalar nada en tu cuerpo, que era lo que movía este discurso, sino que, mira, algo muy de moda es una Alexa, que te controla una serie de cosas y tu casa está un poquito más allá. ¿Sí? Metiste un micrófono a tu casa, entonces después de eso hay una prevención de lo que puede hacer un Estado o el capital privado, no solo por meterse a tu casa, sino el impacto que te puede sobre tu tierra, sobre tu suelo, sobre la vasta definición de medio ambiente, y es que los animales son sensibles a otras frecuencias que no son los seres humanos, ¿sí?
Yo quisiera empezar también como empezamos la anterior parte, y eso es una leyenda urbana realmente. Uno a veces se siente como que se vuelve sensible a las conspiraciones. ¿Cuál sería en el sentido de si realmente impactan, por ejemplo, las abejas. ¿Qué se sabe sobre eso de las tecnologías? Particularmente la 5G, de la que estamos hablando. ¿Hay algo tangible? ¿Hay algunos estudios? ¿Algo real sobre eso? ¿O es una leyenda urbana realmente que uno ya se vuelve como temeroso de las conspiraciones y este tipo de situaciones? Lo que pasa es que con este tema, como lo decía Nico ahorita, hay un gran tema detrás que es el tema político y económico. Y estos grandes dueños de estas situaciones, pues también manejan el Internet. Entonces es como lo fácil, ¿no? Como hacer creer que el que está en lo cierto está loco y ya. ¿Sí? Entonces es, por ejemplo, un tema muy importante en el que yo me he basado, un estudio científico realizado por el doctor Daniel Faurer de la Universidad de Suiza y en cooperación con una universidad de Francia que se llama Lausanne. Él indicaba, yo le explicaba, el profe le indicaba al principio que las empresas de telefonía y los políticos están mostrando datos que no concuerdan con la realidad, y que él exhorta o invita a la comunidad científica a empezar a tener este tipo de experimentos para demostrar de que sí hay impacto, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud también, hubo un comunicado que ya dice que ciertos niveles para arriba sí puede ser cancerígeno, ¿sí? Para animales, no hablan de los seres humanos, pero pues hay animales que son muy parecidos al ser humano y que posiblemente, si afecta a ese animal, también nos podría afectar a nosotros. Pero llegando al tema del medio ambiente, para no tocar el tema de los humanos, pues este estudio que hizo el doctor Daniel fue muy sencillo y dio un resultado que tampoco es fácil de refutar. El hombre cogió un celular con un micrófono, lo puso cerca a una colmena, y puso el celular. El celular, mientras está apagado, no tiene conexión con las antenas, ¿no? Entonces, mientras el celular está apagado, las abejas tranquilas, no pasa nada. Luego puso dos celulares. Los dos celulares apagados tampoco hacen nada. Cuando los prenden, ellas sí como que algo está pasando, pero siguen su vida normal. Cuando comunican el celular 1 con el celular 2, ahí entra el problema. Mostraron con las grabaciones que hubo, la alteración de las abejas, empezaban a hacer sonidos de alarma, como que estaban siendo atacadas. Y es por la radiofrecuencia, las ondas de radiofrecuencia que emiten los teléfonos para poderse comunicar. Entonces ellas se comunicaban entre los dos equipos. Cuando estaban comunicándose, porque los dos equipos prendidos no pasa nada. El problema es cuando ellos dos se comunican, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Decía Nico ahorita, la parte de la prevención, de que mucha gente que ya se está teniendo en cuenta, se habla de que en las partes de los centros históricos no se pueden colocar antenas 5G. O sea que si vamos a la práctica, pues el centro de Popayán pues no va a tener conexión 5G, y las entidades estatales pues están en el centro de Popayán, entonces esas entidades van a quedar rezagadas, una tecnología atrasada. Vimos unas antenas, para que se hagan una idea, una antena 4G, que son antenas grandes que ustedes ven. Esas antenas normalmente tienen hasta máximo 12 módulos, que son antenas pequeñitas dentro de la misma. Del camino por la calle Quinta hay dos antenas, cada una tiene 10 módulos. Con la llegada de la 5G, esas antenas tienen capacidades mínimas de 100 módulos. Van a pasar de 12 módulos a 100 módulos, porque el ancho de banda de la 5G es mucho más pequeño. Entonces, como hay tanta construcción, tienen que poner muchas más antenas para que se puedan comunicar. Lo que nos lleva a pensar de que las abejas van a tener mucha más frecuencia que las está afectando, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta de que no son mitos, es real. Ellas, el fin de esa investigación demostró de que al sentirse ya atacadas, hacen un proceso que se llama el enjambre. Hacen un enjambre. ¿Qué es el enjambre? El enjambre es que ellas dividen la colmena. Cuando la colmena, en la parte natural, solo hacen el enjambre cuando la colmena ya está muy, muy llena de recursos, hay muchos obreros,
la ciudad se puso muy grande. Entonces ellas hacen el enjambre y entonces lo que hace la abeja reina es dejar una abeja joven en la colmena anterior para que la reemplace, para que quede, y ella se va con la mitad de los obreros y monta la colmena en otro lado. ¿Sí? Ese es el proceso de enjambre. Esta investigación que hizo el doctor Daniel mostraba eso, que ellas al sentirse atacadas hacen el proceso de enjambre. Pero ¿qué pasa? Lo hacen sin la capacidad de abejas, de obreras, lo hacen sin la alimentación necesaria y lo hacen sin tener en cuenta de que no tienen las capacidades óptimas, que no están en el momento, lo pueden hacer en cualquier parte, en el momento que se sienten atacadas lo hacen. En la época natural solamente lo hacen en primavera, porque saben que van a salir y van a encontrar comida, van a encontrar otro lugar donde se van a acentuar. Cuando están siendo atacadas lo hacen en cualquier momento, lo que hace que las dos colmenas terminen muriendo. Porque me hablaba usted algo de la reina, del experimento mostraba que la reina se quedaba, o sea, no se iba con ellos. No, la abeja reina, la vieja, digámoslo así, ella se va con la mitad de los obreros. En situación normal. En esa situación se va. Ya. Pero no llevan el alimento suficiente, ni llevan la cantidad de obreros suficiente para poder hacer un enjambre nuevo. Y normalmente lo están haciendo en épocas diferentes del año a la primavera. ¿Sí? Entonces, quiere decir que su supervivencia estaría en riesgo. Está en riesgo, exacto. Y a la reina joven que queda, pues también, porque no tiene la capacidad para aguantar sin la otra mitad de los obreros que se llevaron. ¿Sí? Entonces terminan colapsando las dos colmenas, que se llama un efecto de colapso de colmenas. Ahora, es interesante explicarle también a la gente que normalmente ya la información se da muy frecuentemente. ¿Por qué son útiles las abejas en la naturaleza? Entonces, ya nos han explicado el tema de la posibilidad de la polinización, de lo que significa protegerlas o lo que significaría que estuvieran en riesgo. Es interesante también, sin duda que es algo que produce temor, ¿no? En cuanto a la afectación que pudieran tener. Ahora, ¿qué se sabe de algunos países en donde se ha regulado esta tecnología? ¿Qué sabe, qué experiencias pudiéramos contarle a nuestros oyentes de países donde se han, digamos, parado en una regulación más estricta? Suiza. Que ahí aparece el derecho nuevamente también En Suiza ellos permitieron la implementación de la red 5G, pero con ciertas limitaciones en la emisión de campos electromagnéticos. Cuando lo fueron a implementar, ellos en el marco regulatorio tienen de que cada cierto tiempo van a estar controlando y midiendo de que existen en los estándares que ellos indicaron. Cuando fueron a medir se dieron cuenta que están muy por encima, están 10 veces por encima de lo que ellos le habían permitido. Y Suiza dijo, me la llevan, sáquenme eso de acá. Y entonces lo que hizo la empresa que estaba trabajando en ese momento allá, dijo, no, pues no me la saque, yo vuelvo y bajo y me coloco al nivel que ustedes quieran. Que eso es lo que preocupa aquí en Colombia. En Colombia hasta en diciembre del año pasado se estaba la subasta del espectro de la red 5G. Sacaron varios canales o varios bloques, se llama eso. Esos bloques sacaron un bloque de 3.500 MHz, de los cuales lo dividieron en 4 empresas. Claro compró un bloque ella sola. Tigo y Movistar compraron uno entre los dos. Y una nueva empresa de Brasil que se llama Telcel. Ellas son las 4 empresas que son las dueñas del espectro aquí en Colombia. ¿Sí? Esas empresas pues no están, pues son empresas extranjeras, por lo tanto pues la inversión que ellos van a dejar pues va a ser mínima por todo lo que se van a llevar. En últimas, el tema regulatorio de estas tecnologías en Colombia es débil, podríamos decir. Muy débil. Aquí en Colombia, pues como les explicaba al principio, hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 102 del 2013. El proyecto ha estado pasando el debate, pero no ha llegado a una conclusión, no lo han aceptado. Lo que están haciendo es como apalancarse de la ley antigua. Está, por ejemplo, el decreto 95,
del 2000. Pero no tiene, digamos, unas restricciones, unas limitaciones No, para solamente proteger. se enfocaron, ellos lastimosamente aquí en Colombia solamente se han enfocado en la parte de la venta del espectro. Cómo lo iban a vender, cuánto lo iban a vender, a quiénes se lo iban a vender, las obligaciones que iban a tener. Pero no la protección no la protección. del Hay medio unos ambiente. temitas que ellos hablan ahí, por ejemplo, hablan de que hay 4 pilares, que es el social, el económico, el ambiental, pero el ambiental lo único que busca es, o lo que dice ahí, es que va a proponer o a tratar de tener una, ¿cómo decirlo? Como Unas limitaciones, unas regulaciones específicas sobre el tema, ¿o cómo? no, que va a proponer que soporte un cambio climático. Ya. Pero no se concentra en lo importante, digamos. No se concentra en la prevención, en la protección del medio ambiente, no lo hace. No lo está haciendo y por lo que se ve hasta el momento no se ve que lo piensen hacer al momento, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita. El problema de no hacerlo es que las abejas, por ejemplo, son el 70% de los polinizadores de nuestros alimentos. El otro 30% está entre aves, algunos animales y los murciélagos. Los murciélagos también se guían por el ultrasonido, lo cual también se están viendo afectados por las ondas electromagnéticas. Son sensibles a una frecuencia Diferente. Entonces, al pasar esto, pues la soberanía de alimentos del ser humano como tal, pues se va a ver muy reducida, se va a ver muy afectada. Entonces es donde uno necesita que el gobierno, que el Estado empiece a regular esta situación. Un país como Colombia, que tiene tanta diversidad cultural, que tiene tanta fauna, que tiene tanta flora, vernos afectados simplemente por una transmisión de datos más rápida, sin tener en cuenta todo lo que nos puede, que es lo que hablaba la bioética con el principio de la prevención. Indudablemente que eso nos puede dar lugar a llegar a las conclusiones, después de haber escuchado esas preocupaciones que se observan en el transcurrir de nuestra charla. Hay varios temas ahí que resurgen. Son preguntas que seguramente la humanidad tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué hacemos con los avances tecnológicos? Hablábamos ayer, tal vez, en una reunión previa con Nico, y era que tiene un factor político, tiene un factor económico, porque uno no puede ser ingenuo de pensar que las leyes solamente tienen una buena intención, sino que también hay lobistas para las leyes, los poderes económicos tienen sus firmas para eso, para convencer a los congresistas, el tema económico de los países también, con la venta de estos espectros. Indudablemente ahí confluyen muchos temas, pero lo que uno tiene que advertir es que las personas del común tienen que saberlo, porque si uno lo sabe, por lo menos intenta proteger. Ahora que nos hablaba Nico mire que en tal parte se oponen a la implementación de las antenas, es probable que socialmente ya empiecen a verse esos ruidos de temor, de movimientos que intentan recuperar esa oposición crítica, ¿no? No se trata de oponerse por simplemente oponerse al crecimiento o al desarrollo tecnológico, pero sí con una visión desde la bioética, ¿no? Equilibrar esos avances, pero sin alterar ni retrasar tampoco el crecimiento de esas sociedades. Creo que es una primera conclusión a la que uno pudiera llegar. No sé si quieres agregar ahí algo sobre esto. Yo pues tendería a esperar que la oposición que se haga a este avance, a la implementación de la 5G, sea de tendiente comunitaria. Los movimientos son un vehículo para carreras políticas y estabilidad económica de la gente, sea cual sea la causa. Y digamos, eso se ve representado en que las UTL son puestos políticos, los que le colaboran a los congresistas son puestos políticos. Se supone que deben ser un grupo de profesionales que
de acuerdo a cada comisión le digan, vea, usted tiene que regular esto porque tenemos un problema y una contingencia, pero no, son políticos. Entonces, esta oposición debe ser comunitaria como fue aquí ese proceso de tutela, que son solo los afectados de los conjuntos residenciales de la salida por el norte, ¿sí? De la Panamericana, ¿sí? Esas personas se pusieron de acuerdo y tutelaron, ¿sí? Entonces, eso debe ser una tendiente comunitaria porque estatalmente no va a pasar. Al capital no le interesa retroceder en ese sentido. Y digamos, el movimiento político los va a abandonar en algún momento. Entonces, sí. El afectado. Así ha sucedido con muchos de los proyectos que tienden a limitar cosas. Por ejemplo, el tema de las bebidas azucaradas, el tema de los impuestos a las grandes empresas. Incluso en el derecho penal, tanto de lo que se ha hecho política con la cuestión de la cadena perpetua, que es algo que a una persona del común debería sonarle espantoso, una cadena perpetua, ¿sí? Hablando de un Estado social de derecho y de la Constitución garantista, pero igual con eso se hace política. Entonces, imagínense si se montan en el carro de prohibir o limitar la 5G, pues van a llegar nuevamente al poder y no van a limitar nada. Sí. Digamos que los políticos tradicionales, buscan beneficios políticos, los tradicionales, o rentas, los progresistas, todos. Bueno, digamos, es una apreciación más fuerte, pero seguramente muy crítica hacia nuestros procesos de este tipo de personas. A mí me parece que yo tengo acá en mis notas que realmente lo que se observa aquí es el afán de la humanidad por los nuevos descubrimientos, pero bajo la figura de un lucro incesante, un lucro inagotable, ¿verdad? Siempre recuerdo que en algún momento las sociedades tienen que parar de alguna forma por la conciencia o a la fuerza de los golpes que producen sus propios procesos, pero tienen que parar. Yo siento que estas tecnologías, fíjese que entre la 1 que usted nos contaba y la 5 hay poco tiempo y una aceleración impresionante de los descubrimientos. Esto era ciencia ficción, pensar que uno podía hablar tan fácil con una persona que está en el otro lado del mundo, y hoy en día es una realidad. Pero a lo mejor esa búsqueda incesante del lucro es lo que daña esos descubrimientos. Lo que hablaba Nico hace un rato sobre que un arma puede ser tan buena como el que la porta. Y recuerdo aquí el libro de Gina Lombroso, que lo hemos mencionado un par de veces, Los desafíos del progreso, un libro de 1938, imaginémonos. Ya esta persona visionaria decía y nos hacía caer en cuenta que algunas sociedades antiguas tuvieron que parar. Ellas mismas tuvieron que parar porque se dieron cuenta que iban destinadas hacia su destrucción por sus propios progresos entre comillas. Yo creo que una gran conclusión de este programa es que definitivamente el derecho no puede estar apartado de este tipo de progresos, debe ir a la par, pero para eso se necesitan políticas públicas céleres, políticas públicas serias y políticas públicas provenientes de una carrera política seria también. Eso lo ha demostrado Cheri con sus alusiones hacia países como Suiza, como nos acaba de comentar, donde es posible coincidir entre la necesidad del progreso y la necesidad social que está representando ese partido político. Porque si aquí fuera así, lo que debería pasar es que diríamos sí está bien, pero no al punto de destruir ni la humanidad, por supuesto que es lo más importante, pero tampoco los seres que conviven con nosotros. Entonces creo que esa es una conclusión. No sé si a modo de final hacemos una breve referencia a ese tipo de conclusiones, además de las que acaba de mencionar Nico. Un cierre y creo que una perspectiva un poco más optimista, y es: si por el camino político se va a demorar, quien debería ser consciente al final sería
la especialidad constitucional. Pienso lo mismo. ¿Tiene que ser el juez de tutela o tiene que ser en una alta corte donde se regule esto hasta que, como dicen ellos siempre, hasta que el Congreso se manifieste alrededor de esto en regulación? Que bueno, te adelanto, no pasa mucho. No pasa mucho. Sí, de hecho podríamos decir 3 o 4 situaciones, por temas de tiempo no alcanzamos, pero pasa más de lo que uno cree. Estimado Cheri, una reflexión final, no sin antes agradecerle que haya estado con nosotros el rato, que pasamos bien, que se toma buen café. Bueno, no le dejé café, pero de verdad muchas gracias. No será el único programa, queremos contarle a nuestros oyentes uno sobre los peligros que representa la ciberseguridad. Yo creo que ese es un programa que definitivamente necesitamos hacer. Será en breve. A modo de reflexión, sí me gusta como invitar a las audiencias, a nosotros, con nuestros amigos, a tener un poco más de empatía con nuestro medio ambiente, que es el que nos mantiene. La tecnología a lo largo del tiempo va a terminar tomando un puesto de pronto muy significativo en nuestra humanidad, y el medio ambiente es el que nos puede tener nosotros en la cabeza de este planeta en el que vivimos, en este círculo. Creo que a modo de reflexión sí me gustaría mucho de que más personas se involucraran en el tema, de que la parte académica se involucre en el tema. Por ejemplo, lastimosamente la Universidad del Cauca, siendo una de las pioneras o referente en derecho a nivel nacional, que solamente tiene 2 selectivas en derecho ambiental. Y pues sería muy importante de que el tema ambiental, de que estas nuevas tecnologías pues también se implementen desde la academia, de que no solamente la parte de los juristas, sino también los maestros involucren, enseñen a los estudiantes todo lo que está pasando, todo lo que vemos alrededor y todo lo que podría pasar si no cuidamos nuestro medio ambiente. Indudablemente, agradeciéndole a la audiencia y a todos los que nos ayudan, a nuestro equipo de producción que siempre está pendiente de nosotros. Gracias de nuevo. Creo que tenemos un reto y es a lo que le estamos apostando en este espacio, que este café y estas letras sirvan para enseñar el derecho de una manera diferente, un poco más accesible, y que no solamente lleguemos a nuestros estudiantes, sino a mucha más comunidad. Finalmente, creo que esta es una suma de esfuerzos que ojalá algún día produzca resultados. Para todos ustedes un abrazo muy grande, esperamos encontrarnos pronto y nada, un abrazo a todos.